Voces y opiniones. Son las 8 horas con 14 minutos, 8 horas con 14 minutos, y tenemos ya al economista Alberto Acosta para hablarnos de las implicaciones económicas de la ley de solidaridad, esa que ya hemos hablado aquí también en el programa, en el noticiero, incluso desde muy temprano. Bienvenido, economista, a este su espacio. Diana Holguín, de este lado de la cabina, junto a Francia Druet, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, economista. Justamente hemos dado a lo largo de este espacio, hemos empezado desde las 7:30 de la mañana y hemos visto cómo, en definitiva, todas las noticias se han relacionado con economía criminal, desde la minería ilegal hasta extorsiones y también homicidios. ¿De qué manera usted cree, para ir incluso ya abordando los aspectos más medulares de esta ley, que podría de una u otra manera una normativa poder desarticular la economía criminal de un país? Bueno, hay que estar muy claros que estamos frente a un enemigo nuevo y muy poderoso, y que las capacidades que tenía el Estado para enfrentar a este enemigo no son suficientes, que hay que fortalecer esas capacidades, porque además el combate contra este enemigo es multifactorial. Hay que combatirlo desde lo económico, desde lo legal, desde lo operativo, desde lo judicial. Hay muchos enfoques de este combate. No es un combate lineal. Desde lo económico, por supuesto que hay que ir hacia las fuentes de ingresos de estos grupos irregulares, que deje de ser tan rentable el narcotráfico, porque el Ecuador lamentablemente se ha vuelto muy competitivo para el traslado de droga, o la minería ilegal, que es otra fuente de ingresos para estos grupos irregulares. Entonces, tenemos que trabajar desde todos los enfoques. Por eso es tan importante este combate a estos economías criminales, porque la economía criminal termina teniendo un efecto muy grande en materia económica en el país. Termina limitando el consumo, termina limitando la inversión, termina limitando el crecimiento económico. Entonces, este combate es fundamental, es necesario, y hay que hacerlo de una manera adecuada, enfocándose en todas estas aristas, y desde cada una de estas aristas dar soluciones efectivas para poder combatir a las economías criminales. Correcto. Ahora, esta ley de solidaridad como tal tiene muchos puntos clave que, bien lo mencionaba, son necesarios respecto al tema penal, por ejemplo, pero centrándonos en la parte económica de lo que pudimos conocer del primer debate, se destacan deducciones tributarias especiales, el reconocimiento del conflicto armado interno, y además también una fase transitoria también de apoyo subsidiario una vez superado el conflicto. ¿Cómo se puede poner en marcha todo esto justamente a favor del Estado y de la población que está siendo afectada? Bueno, esos son algunos incentivos para ayudar a los grupos afectados, lo cual es positivo. Pero realmente los temas más críticos, los álgidos del proyecto, están por el lado legal, por el lado judicial. Y es donde hay que tener mucho cuidado, porque si bien digo, hay que elevar las capacidades del Estado, fortalecer las capacidades del Estado, tampoco hay que ir al extremo de decir, usted puede hacer lo que le dé la gana y no hay ningún control. No podemos llegar a ese extremo. Sí, estamos frente a un enemigo poderoso, pero la solución no es volverle a un Estado todopoderoso que no tiene que rendir cuentas a nadie. Entonces, hay en esos detalles, sobre todo legales, judiciales, es donde están los mayores inconvenientes, donde hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que el proyecto ha ido mejorando frente a lo que llegó, que tenía muchos temas cuestionables, ha ido mejorando en el debate y se han creado ciertas seguridades, porque al final del día lo que hay que evitar es que sacrifiquemos los derechos de los ciudadanos honestos, que somos la mayoría de ecuatorianos, por tratar de luchar contra el narcotráfico. Entonces no podemos confundir, por ejemplo, a civiles con combatientes. Eso tiene que quedar absolutamente claro. El tema de la confiscación de bienes sin una sentencia en firme. Tiene que tener seguridades. Caso contrario, termina estando en riesgo la institución de la propiedad privada. El tema de la expulsión de extranjeros sin proceso judicial. Tienen que existir mecanismos para poder determinar a quién expulsar. O usar la fuerza sin límites. Y al final del día lo que no se puede es debilitar el debido proceso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un mandato claro,
muy bien delimitado de lo que tiene que hacer el Estado. Tiene que tener más capacidades, ser mucho más fuerte para poder combatir el narcotráfico, pero al mismo tiempo tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber límites claros. Ese es el desafío y yo creo que en el debate se ha ido mejorando muchísimo en esas áreas en donde todavía había estas excesos, se puede decir, excesos de poder que se le estaba otorgando al Estado. Eso es lo que hay que evitar. Mandato claro con rendición de cuentas. Ese debe ser el objetivo. ¿Cómo está, economista? Yo también tengo una pregunta. Hemos visto, de hecho, este programa le ha dedicado varios espacios a este proyecto de ley, tanto en el primero como en esta segunda versión. Y hemos leído de distintas formas esta nueva iniciativa para aplacar las economías criminales. Sin embargo, hemos visto que en esta iniciativa no se contempla la intervención o la participación de entes de control, ya sea la UAFE, incluso las instituciones bancarias. ¿Qué tan posible es aplacar económicamente estas economías criminales sin la intervención de estas instituciones financieras? Bueno, es que el proyecto no dice que no van a intervenir. Esas instituciones financieras existen en la actualidad, tienen un mandato claro. De hecho, el Ecuador tiene que seguir siempre muy de cerca los lineamientos del Gafi, que son lineamientos internacionales para combate en contra del dinero de estos grupos irregulares. Entonces, eso es algo que porque el que no esté incluido no significa que no van a actuar. Tienen un mandato claro y más bien lo que hay que hacer en línea de todo lo que implique la UAFE o el lavado de activos, el control al lavado de activos, lo que hay que hacer es seguir los lineamientos internacionales, que de hecho es necesario para evitar entrar en una lista gris como ya estuvo en el pasado el Ecuador, cuando su legislación no estaba adaptada a los mejores estándares internacionales. Entonces realmente en esa línea yo creo que es lo más sencillo, lo que tiene que hacer permanentemente es ir actualizando su normativa para que se acople a estándares internacionales que ya están definidos y están muy claros, y el que no se haya incluido en el nuevo proyecto no significa que estos entes dejen de actuar o vayan a estar por fuera. Significa simplemente que ya tienen una legislación, ya tienen una normativa y ya están actuando, y en este momento el Ecuador no está en la lista gris del WAFE, o en la lista negra perdón, no del WAFE, sino del Gafi, que es esta institución internacional que hace el seguimiento a los países y cómo están haciendo esta lucha contra el lavado de activos. Bueno, de todas formas, es importante también tener en cuenta cuáles son los resultados que ha tenido año a año la UAFE. No, ahí sí tendríamos que acudir a usted, de hecho, cuáles son los resultados en cuanto a las investigaciones de lavado de activos y corrupción, tanto en el sector público y en el sector privado, ¿no? Para poder medir la eficiencia de esta institución. Sin embargo, también en varias noticias hemos visto que en los fondos públicos, tanto de hospitales como de gobiernos autónomos descentralizados, ya se han convertido en un botín para estas economías criminales. Y tampoco hemos visto mucha participación o mucho nombramiento sobre este nuevo fenómeno dentro de este proyecto de ley. ¿Es necesario desde un punto de vista económico? Yo creo que todos estos temas tienen que ser abordados desde el área que corresponden. No todo tiene que entrar en este proyecto de ley. Por ejemplo, usted menciona la corrupción en compras públicas. Bueno, hay un segundo proyecto de ley que trata precisamente de darle más transparencia a las compras públicas. Entonces, ese es un tema que hay que enfocarlo desde un área de compras públicas, no tanto desde un área de conflicto de los grupos irregulares, porque el problema es mucho más amplio. Sí, hay un problema de que estén tal vez grupos irregulares que están participando de esas compras públicas, pero hay también el problema de mucha corrupción, de contratos que se manipulan para lograr un beneficio a un grupo específico, más allá de que estén enfocados en temas de economías criminales, sino que también hay el problema de la corrupción simplemente. Entonces, sí, yo creo que ese tema de las compras públicas tiene que ser tratado desde el área de las compras públicas, y más bien donde creo que hay que trabajar mucho para combatir estas economías irregulares desde el lado económico, que es mi expertise. Desde el lado económico es en la parte operativa. Hay que fortalecer la capacidad operativa de control de puertos, por ejemplo, de todas las salidas del país, escanear los contenedores, hacer un escaneo remoto desde el exterior para que se puedan encender las alarmas de contenedores contaminados sin ningún riesgo para quien trabaja ahí, porque lamentablemente si es que alguien observa algo irregular y lo anuncia, puede estar en riesgo su vida. En cambio, si hacemos un esquema de monitoreo desde el exterior, elevando las capacidades de monitoreo, eso mejora las capacidades operativas
para controlar estos flujos de irregulares, flujos de droga o contenedores contaminados. Al final del día, lo que desde una perspectiva económica, lo que tenemos que hacer es que el Ecuador deje de ser tan competitivo para el transporte de droga, que la droga busque otros caminos, porque la realidad es que esa droga no se produce en el Ecuador. Esa droga solamente sirve, usa de paso al Ecuador, porque el Ecuador ha sido muy fácil, muy competitivo para trasladar esa droga. Pero el día que tengamos mejores controles, va a dejar de ser atractivo enviar la droga a Ecuador y podrá ser mucho más atractivo mandarla directamente desde los países donde se produce o a través de terceros, pero ya no por el Ecuador. Entonces sí hay que mejorar muchísimo también todas esas capacidades operativas de control de todos los puntos, los puertos, aeropuertos, puntos de salida del potencial salida de droga desde el Ecuador. Economista, y solo para ya concluir mi idea, y ahí le doy la palabra a Diana, que estoy aquí robándole el micrófono. No, para Pero nada. economista, bajo este orden de ideas sobre optimizar la labor de control en los puertos, ¿cree usted que no sería mejor o una opción más económica y en todo caso más efectiva mejorar las instituciones, mejorar también el control de los puertos, como usted lo ha mencionado, y estos proyectos de leyes dejarlos tal vez a un lado, o es necesario para combatir las economías criminales este tipo de iniciativas legislativas? No, yo sí creo que son necesarias las iniciativas legislativas porque se necesita aumentar las capacidades del Estado para enfrentar este nuevo enemigo. Es si lo queremos ver, es como una especie de actualización. El enemigo ha cambiado, no son los enemigos que teníamos antes. Entonces hay que actualizar las capacidades del Estado frente a este nuevo enemigo. Pero como digo, siempre con mucho cuidado. No se trata de irnos al extremo y decir puede hacer lo que le dé la gana el Estado. Le damos todos los poderes, carta blanca. No, eso no puede existir. Necesitamos actualizar las capacidades, que sea más fuerte en su accionar, pero que al mismo tiempo tenga un mandato muy claro, con límites muy claros y con rendición de cuentas. Eso es lo que se necesita para dar seguridad y sobre todo para no poner en riesgo los derechos de la mayoría de ciudadanos que somos inocentes. Eso por el lado del fortalecimiento de capacidades. Al mismo tiempo, hay que trabajar en fortalecer la capacidad operativa, por supuesto, y eso implica mejorar el equipamiento, la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, mecanismos de control de datos, para poder facilitar el combate e identificación de estos grupos, de estas economías criminales. Todo eso implica también una gestión operativa, entonces tiene que ir desde un lado legal, desde un lado penal, desde un lado operativo, desde el lado económico, desde el lado judicial. Es decir, hay que fortalecer en muchas aristas porque este enemigo es un enemigo complejo y no se lo puede combatir solo desde un frente. Es decir, es que esto solamente si cambio las penas se soluciona. No, no se va a solucionar. Sí hay que cambiar las penas, es importante, hay que fortalecer penas en estas áreas específicas, pero hay que trabajar también en destruir estos incentivos económicos para el narcotráfico o elevar las capacidades operativas de aduanas. Todo es un proceso, un tema multidisciplinario, el enfoque para poder enfrentar a un enemigo complejo y muy poderoso como el que estamos enfrentando en este momento. Sabemos que cada estado es diferente y que obviamente en el caso del país, como lo hemos visto, esto ha venido creciendo en el tema de ser un país en donde se distribuye el tema de las drogas, pero quizás hay algún otro país que pueda servir como referencia de algún ejemplo de que hayan hecho las cosas bien respecto a una normativa para desarticular la economía criminal. Bueno, yo creo que eso es una pregunta que deben responder los juristas. Esto al final del día es un tema que involucra mucho la parte legislativa. Vemos que este enemigo es un enemigo muy difícil de combatir. Por ejemplo, México lleva décadas tratando de combatirlo y no lo ha logrado. Colombia, lo mismo. La suerte que tiene Ecuador es que no es productor de droga y eventualmente si es que hacemos las cosas bien vamos a poder impedir que esa droga ingrese y la droga buscará otras rutas menos complicadas que la ecuatoriana y podremos liberarnos de este flagelo en cierta medida. Ojalá que se logre hacer. Pero estamos frente a un enemigo muy complejo de vencer y vemos como los países como Colombia o como México llevan décadas, y Perú incluso, décadas con este problema, porque no hay que engañarse, no tiene una solución sencilla ni inmediata.
Economista Alberto Acosta, queremos agradecerle por habernos acompañado en Voces y Opiniones analizando esta importante ley que está a la expectativa de todos los ecuatorianos, sobre todo para que cumpla su objetivo, que es la desarticulación de la economía criminal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Son las